Sí, vamos a hablar de literatura un día más en el programa y lo vamos a hacer en concreto de Progeniem. Así es, el libro de la joven escritora María Cuesta que ha publicado la editorial Sargantana. Es un viaje repleto de fantasía sobre los orígenes y la vida, donde el claro objetivo de la protagonista es buscar la verdad y, por supuesto, conocer a esos que se hacen llamar Progeniem. Va a contarnos más detalles de todo esto su autora, su escritora. María Cuesta, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Buenos días. Gracias a ti por atender nuestra llamada. Progeniem. ¿Qué o quiénes son los Progeniem? Si lo podemos explicar, claro. Bueno, los Progeniem, cogí esa palabra como título del latín, que Sí. proviene de descendientes o Sí, de orígenes, sí. y la escogí porque los Progeniem son personas con dones, que no con poderes, sino tienen una serie de dones que les hacen tener características especiales, y al final diferencia entre poderes y dones, porque un poder es algo que a lo mejor puedes adquirir, pero un don es algo como que tienes desde tu origen, desde tu esencia. Ajá. Oye, María, eres muy joven, ¿no? Bueno, claro, es que en comparación conmigo eres muy joven seguro. ¿Cuántos años tienes? Ahora mismo tengo 19. 19 Cuando años. ¿Qué escribí te Progeniem tenía 17. 17. Venga ya. O sea, cuando se te ocurre comenzar a escribir esta historia tenías 17 años. Sí. Si es que eres insultantemente joven, o sea, sí, o sea, con cariño te lo digo, ¿eh? ¿Y por qué te pones a escribir esto? ¿Es algo que venías barruntando desde hacía tiempo o te gusta escribir desde hace muchos años? Cuéntanos un poco. Bueno, a mí me gusta escribir diría que desde siempre. Bueno, me gusta leer desde siempre y Muy desde bien. muy pequeña también escribir. Muy bien. Y cuando tenía 11, 12 años me animé a escribir una trilogía, de repente me dio la fiebre de escribir, ¿En nunca había serio? escrito nada tan largo. Sí. Y siempre tengo un poco esas ganas de escribir, pero una cosa que me pasa es que yo puedo escribir cuando sé el final de la historia. Oh. Es decir, a mí la historia no me viene con el principio, sino con el final. Entonces, hasta que un día mi cabeza no hace clase y sé cómo quiero acabar algo, no soy muy capaz de ponerme a escribir inspirada, por decirlo así. Entonces, bueno, fue con Ostras. 17 Sí. y me vino ese final, o el final que yo tenía en mente poner, y entonces pues me animé a empezar a escribir. Ostras, qué bueno. O sea, que empiezas a Me construir encanta. toda la historia cuando ya sabes cómo acaba, ¿no? Y a partir de ahí, los diferentes caminos que juega la historia ya depende de cómo te venga, ¿no? Imagino, claro. Exacto. Claro. Iris. Pero María, fue muy complicado luego ese proceso de ponerte manos a la obra, plasmarla en el papel. Es que tiene más de 400 páginas. A mí esto me Claro, es parece que- una locura. Que escúchame, yo no soy capaz de escribir 2 páginas seguidas con sentido. O sea, y es que no... Es un talento. Claro. Yo creo que, bueno, no es complicado, creo que es más complicado mantenerte tú mismo como implicado en la historia, porque hay como fases, hay un momento al inicio sobre todo que Sí. todo sale muy rodado, sabes lo que quieres expresar, sabes lo que quieres decir, pero hay como puntos muertos en la historia que incluso quien me conoce más pues sí que los sabe identificar Ajá. conforme lee el libro, que son más difíciles tú mismo encontrar el hilo y bueno, mantener esa intriga, que al final son muchas páginas y hay esos puntos muertos que creo que es lo más... Yo creo que como escritores uno de los mayores problemas es eso, paliar esos puntos muertos de un libro. Claro, porque tienen que aparecer. Es que es una historia, cuando una historia coge diferentes caminos o hay diferentes tramas y tienes que resolverlas todas y que tengan un sentido, claro, es que hay esos puntos muertos que dice María que son muy, muy importantes. ¿Qué crees que va a sorprender? Lo que más va a sorprender a la gente que lea este Progeniem. Yo creo que lo que más va a sorprender es la implicación que puedes llegar a tomar con los personajes. Al final sí. es una historia de ficción, es una historia de aventura que Sí. te intriga y quieres saber cómo acaba, Sí. pero creo que a mí por lo menos me gusta mucho la idea de profundizar con un personaje y empatizar sobre todo. Yo creo que no hay nada peor que un libro no te despierte nada. O sea, te puede gustar o lo puedes odiar, pero prefiero que alguien me diga que ha odiado un personaje que ha odiado el libro a que diga, me ha sido indiferente. Si no, maldita indiferencia en este caso, ¿verdad? Claro, tienes Exacto. razón. Totalmente. Y María, además de la fantasía que puede tener una historia como esta, tú también te has querido centrar en aspectos de la realidad, en aspectos que pueden ser duros y que muchas veces vivimos a nuestro alrededor, ¿verdad? Sí, una de las cosas que a mí me gusta tratar en mis libros es sobre todo el tema de la amistad. Creo que durante todos los libros de literatura se ha centrado mucho las historias en el amor, en el amor de pareja, por decirlo así. Y sí que es un tema que intento tratar también en mis libros, el tema pues de la amistad entre las personas, el cómo eso nos puede afectar a la hora de desarrollar nuestras relaciones, el de sentirnos más o menos queridos por pensar que se prioriza la pareja.
Entonces es algo que también me gusta tratar en mis relatos de alguna manera más indirecta. El libro no está centrado en eso, pero sí que son pequeños temas que me gusta que la gente, pues cuando lo lea, reflexione sobre ello. ¿Cuáles son tus referentes? Mis referentes... me resultaría difícil decir ahora mismo un referente. A nivel ficción, me gusta mucho Rick Riordan, he leído muchas cosas de él. Bueno, y a nivel artista o escritor diría que Carlos Ruiz Zafón es uno de mis mayores referentes a nivel de escritura. Bueno, no está mal el referente, desgraciadamente nos ha dejado casi ya, pero no está mal el referente. Iris. La gente que te ha dicho, María, ¿han odiado algún personaje o han amado algún otro personaje? No ha habido indiferencia, ¿verdad? Sí, la verdad es que incluso cosas que yo me esperaba, personajes que ya había escrito más para que se empatizara o se quisieran y que han generado más rechazo, y al revés, personajes que yo he escrito sin mucho apego y que luego a la gente pues les ha gustado. Yo creo que también es a nivel personal, sobre todo si la gente me conoce, pues te dicen, esto te has inspirado en no sé quién o en no sé cuántos. Entonces sí que he tenido bastantes opiniones con respecto a los personajes. Claro, yo es que me intento poner en tu pellejo, lo estamos normalizando, pero que alguien con 19 años tenga un libro en el mercado de estas características, a mí me parece un hito, claro, bastante extraordinario, ¿no? La gente que te dice cuando le dice, no, si es que acabo de publicar un libro, además es de esto, y esta es la historia. ¿Qué te dice la gente? Bueno, yo soy un poco vergonzosa en eso, la verdad es que no me gusta mucho ir diciéndolo, pero bueno, lo agradezco mucho porque también es una parte de mí y me gusta que la gente lo conozca y que, no sé, como quien juega al fútbol y le dicen que le vayan a ver, pues un poco parecido, pero con el tema de la lectura. Pero bueno, sí, la gente se sorprende porque sí que hay veces que digo, no, me gusta escribir, tal, y pues a lo mejor se esperan que tengas una cuenta donde pones textos, tal. Entonces cuando le dices, no, es que este libro pues es mío, pues sí que la gente se suele sorprender. Pero bueno, en general me han tenido mucho cariño, mis amigos se los han leído casi todos y bueno, buenas y malas críticas, pero al final para mí lo importante es que pues se interesen y conozcan esto que yo hago. ¿Y cómo lo has hecho para compaginar los estudios con esto de escribir una novela de estas características? Pues sí que fue complicado porque soy un poco terremoto y realmente me coincidió el segundo de bachillerato con escribir este libro, pero bueno, al final a mí no me gusta estar ociosa, entonces me ayudaba mucho a distraerme de los estudios y a tener esos momentos de parón. No, yo lo veo como un hobby, no un trabajo, como quien sale a correr o cualquier otro tipo de actividad. Entonces sí que me ayudó bastante, incluso a centrarme, porque me invadía mucho el escribir, me gustaba mucho, pero también sabía diferenciar el tiempo que invertía en escribir y el tiempo que invertía en estudiar. Así que yo creo que en general, más que robarme tiempo, me ayudó a gestionarlo. Qué maravilla. María, bueno. ¿Tienes previsto, bueno, yo creo que sí, vivir de esto? Porque dices que esto es un hobby, pero yo te veo bien amuebladita, ¿eh? Pues yo diría que me gustaría llegar a ser conocida, pero por el hecho de que la gente, poder leer la opinión o el feedback que me dé la gente de mis libros, pero no me gustaría dedicarme a la escritura en el sentido de que creo que si se convirtiera en un trabajo ya no lo haría por placer, sino por obligación. Entonces, si en el futuro, pues se convierte como esos libros que se hacen en un bestseller o que la gente me conoce y tal, pues obviamente sí que me gustaría que ese trabajo se conociese, pero ahora mismo no me veo. De hecho, estoy en una carrera de ingeniería, o sea que no he orientado mi vida a las letras. Todo lo contrario. Pero sí que me gusta como hobby y quiero seguir dedicándole tiempo. Iris. ¿Y tienes alguna otra historia, María, en la cabeza que contar? Pues llevo ya unos meses, casi un año, que sí que me gustaría desarrollar una historia. Lo que pasa es que quiero centrarme en algo que no sea de ficción, más como reto personal, porque escribir de ficción, entre comillas, es más sencillo, porque puedes meter elementos fantásticos, algo que añadir a la trama, pero hacer interesante una historia puramente realista lo veo más difícil, al menos para mí personalmente. Entonces estoy un poco viendo si la inspiración me viene para orientarlo a este nuevo género, por decirlo de alguna forma. ¿Ya tienes el final? No, aún no, por eso aún mi cabeza por eso no estás ahí, ¿no? Por eso estás ahí. Claro, tiene que hacerle clic. Vale. Claro. Pues mientras llega ese final, para que llegue otro momento, para que te pongas a escribir y tengamos un nuevo libro, de momento vamos a recomendar este Progeniem. Ya sabéis que es editado por la editorial Sargantana y que ha escrito
y comenzó a escribirlo a los 17 años nuestra protagonista, María Cuesta, que ahora tiene la friolera de 19 y que nos ha dejado todos con la boca abierta por este libro y por su manera de contar todo lo que vamos a encontrar en él. De verdad, María, enhorabuena y ojalá dentro de no mucho tiempo volvamos a estar hablando de otra historia que ha pasado por tu cabecita y que lo has sabido plasmar en una novela. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, Hasta adiós. luego.